A esta altura de la soirée, a esta altura de la civilización, que todo parece ir marcha atrás, que la administración nacional persiste en la destrucción de nuestra cultura, de nuestra educación, de nuestra ciencia. En este espacio intentamos iluminar, por ejemplo, con obras, investigaciones, artistas, pensamientos. Se presentó un libro extraordinario, Civilización, historia de un concepto. 5 años la investigación le llevó a José Emilio Burucúa, que es una personalidad. Muchos lo conocen como profesor universitario, investigador de arte, historiador de arte, tiene otros libros publicados y además es una persona de una bonomía y de una accesibilidad que en la presentación del libro se vio claramente, eran todos colegas, exalumnos. Muchos le mencionaron a su padre, del mismo nombre, José Emilio Burucúa, un médico célebre. Este libro extraordinario, Civilización, todos tenemos una idea de lo que es el significado de civilización. ¿Por qué Burucúa lo revisita y lo resignifica? Quiero destacar lo que es la editorial, que es el Fondo de Cultura Económica, que es una editorial mexicana con amparo del Estado Nacional. Parte del presupuesto está a cargo del Estado Nacional y fue fundada en 1934 por quien hizo la primera escuela de economía, hoy facultad en México. Es para la difusión de libros en lengua castellana. Tiene hoy muchísimos títulos de otras disciplinas y una colección de libros infantiles también extraordinaria. En la librería del fondo, que es en la calle Costa Rica al 3600, se hizo la presentación. Tiene un lindo café hacia atrás, café del fondo, y presentaron 2 colegas de José Emilio Burucúa la visión que tienen o que tuvieron de la lectura del libro. Conversando con el autor le pregunté por qué pensaba que Fernando Devoto, uno de los presentadores, había dicho que este libro podría considerarse su autobiografía. Me asombró, por supuesto, que se dijera eso, pero me doy cuenta de que hay mucho de real y de verdad en la cuestión, porque Fernando Devoto recalcó lo que podríamos llamar cuál es la corriente principal que va del principio hasta el fin en el libro, pero además de dejarme yo llevar por esa corriente de los hechos y los fenómenos, hago puerto en algunos puntos de las costas, que serían los autores, y esa elección del puerto me doy cuenta de que son elecciones necesarias a veces, por el tema que estaba tratando, pero también muy personales, por lo que conocía de algunas figuras y por lo que este trabajo me hizo conocer. ¿Cuáles fueron los usos históricos que se hicieron de la palabra civilización? La bandera de la civilización para construir un Estado como el Estado Libre del Congo, ya en el adjetivo libre era realmente eso una befa, una blasfemia casi. Y bueno, que no había institución de este Estado libre, supuestamente libre del Congo, que no tuviera el nombre de civilización, ¿sí? La asociación para conseguir la civilización de la sociedad económica para alcanzar los beneficios de la civilización. Y bueno, los horrores que se cometieron, que pues, la barbarie y la crueldad más explícitas que pues, probablemente haya habido en la historia de África, en medida que han transcurrido grandes atrocidades allí, pero eso y que se hiciera en nombre de la civilización es el mentir más grande, ¿no? Y la crisis más
profunda y demoledora del concepto de civilización. ¿Qué debemos ver a la luz de esta investigación respecto de lo que puede ser el futuro de nuestro modo de vida? Que la civilización es en alguna medida eso, la forma como vivimos, ¿no? Con la inteligencia artificial, la entronización de la tecnología y la adoración de la plata. El libro que hay que volver a leer y con cuidado es Técnica y Civilización de Lewis Mumford. Allí él plantea estos dilemas. En qué medida la técnica puede fomentar una civilización que vaya hacia la igualdad y hacia el equilibrio político, hacia el progreso social, o en qué medida también la idolatría de la técnica puede encaminarnos hacia algo completamente distinto. Hoy yo lo que podría decirte es que la tecnología sigue siendo un tema ambivalente respecto de lo que podríamos llamar un proceso civilizatorio. Ambivalente porque es una herramienta que nos puede servir tanto para el enaltecimiento de las relaciones sociales como también para su despedazamiento, ¿no? En la medida que puede tanto congregarnos, hacernos confluir, como separarnos, disgregarnos y encerrarnos en nuestra burbuja, en una burbuja tecnológica. Así que es ambivalente, ¿no? Como todos los grandes pasos adelante en la técnica que ha dado la humanidad desde la revolución neolítica. Entendiendo como civilización una alta organización para lo que es la vida humana, ¿cuáles son los 5 ítems que sugiere como para una refundación del concepto de civilización? En realidad es una cosa inductiva, no es un proyecto. Es cuando yo me pregunto, si nosotros pensamos a la civilización como una faz alta de la organización de la vida humana, que ya se ha dado en el pasado muchas veces, ¿cuáles serían los elementos comunes? Y los elementos, esos son los elementos comunes y que se convierten en una especie también de programa para el futuro, si es que queremos construir una civilización nueva en el futuro. ¿Y cuáles son esos 5 elementos? Que ya están presentes, por ejemplo, yo te diría, en la civilización grecorromana, en la civilización china, ya desde el siglo III antes de Cristo, en la indostánica, desde prácticamente el mismo siglo en adelante. ¿Y qué es? El núcleo, condición necesaria para que se desencadene un proceso civilizatorio que implicaría un mejor entendimiento entre los seres humanos y una ampliación de ese entendimiento a todas las capas sociales, o a la mayor parte de las capas posible de las capas sociales. Yo te diría que ha tratado de hacer un trabajo más bien de exploración de esas que son llamadas grandes civilizaciones y encontrar los rasgos comunes. El rasgo común que he encontrado y el principio de todo es la domesticación de los guerreros, que te permite lograr una paz interior en una sociedad y además empieza a dar margen a algunos de sus miembros para el ocio creativo, ¿no? Lo que es en apariencia una actividad fútil, porque no es una actividad que satisfaga ninguna de las necesidades imperiosas del ser humano, ¿no? De alimentarse, crecer, sobrevivir, protegerse. Pero cuando es la paz interior la que hace posible que algunos grupos empiecen a gozar de lo que sería lo no necesario para la satisfacción de nuestras de nuestras debilidades, ¿no? Pero sino que ya hay un espacio para algo que no tiene ninguna utilidad inmediata, ¿no? Por ejemplo, el cultivo de las flores
la gastronomía. Que si yo salvo mi necesidad de alimentarme comiendo simplemente. Ahora, para que sea rico eso implica otra cosa, implica un tiempo un plus que nada tiene que ver con la satisfacción de las necesidades. Después, bueno, la poesía lírica dentro de ya lo que sería la producción estética y más allá la traducción y la organización burocrática de la piedad. Entonces, esas son cosas que yo encuentro en las civilizaciones históricas que están presentes siempre. Me resultó algo trabajoso llegar al concepto de la domesticación de los guerreros, aunque Burucua explícitamente pone que, por ejemplo, para nuestra historia, un día Alfonsín inició el juicio a las juntas, un día Menem declaró nula la obligatoriedad del servicio militar, un día Kirchner reanudó los juicios de lesa humanidad. ¿Y escucharon cuando dice burocratización de la piedad? Es decir, una organización para que en una forma de vivir la piedad esté organizada. En momentos en donde justamente estamos viviendo lo contrario, la burocratización de la crueldad. Y como siempre en este programa deseamos que se pueda seguir haciendo cine en nuestro país, no quiero dejar de mencionar el premio del Festival de la Universidad de Buenos Aires que le dieron a Alejandro Agresti, juntando dos conceptos, la defensa del cine nacional y la defensa de la Universidad de Buenos Aires. Distinguir además que una película, Simón en la montaña, recibió un premio en un festival en Múnich, destacando justamente la piedad. Y por último, para combinar con lo que señaló Burucua acerca del salvajismo del colonialismo, ¿no? El premio que recibió en Berlín, en la Berlinale, el premio El Oso de Oro, el premio máximo, por una película presentada por una directora nacida en Francia pero de origen senegalés, que cuenta un episodio pequeño, es la restitución de objetos robados por quienes habían colonizado el lugar. Benin se llama el lugar, que era mercado de esclavos. Ahí se pillaban los esclavos para exportarlos a todo el mundo. Ese comercio fue reemplazado después por la explotación de la palma. Ahí fueron colonizados un poco por los franceses, después por los británicos. Bueno, la restitución de un número de objetos de arte es apenas el 0,5% de todo lo que robaron, pero la directora lo señala como un episodio marcante, ¿no? Un detalle sobre Benin. Hay un modelo de Calvin Klein muy conocido, nacido en Benin. Qué lindo es pasear, decíamos en otros programas, ¿no? Porque bueno, uno pasea y se distrae y qué lindo es cuando conoce algo de lo que va viendo, porque si no es como si uno fuera ciego. No sabe que ahí vivió tal, no sabe qué pasó en tal fecha. Se presentó un libro en Villa Ocampo, en San Isidro, La verdadera historia de Vicente López. ¿Y qué sabemos de Vicente López? Conocemos el autor del himno nacional. Hay un puerto cerca, está un cine precioso conservado, el Cine York. La Torre Ader, donde se brindan conciertos. Hablamos aquí de la Quinta Trabuco, que últimamente tuvo la exposición de las fotos de Sara Facio. En un momento Vicente López era el balneario El Ancla. Dos hombres se juntaron para escribir esta, que es la verdadera historia de la creación de Vicente López. Carlos Costella, que es abogado, que fue defensor del pueblo de Vicente López y quedó como defensor emérito, y Claudio Negrete Williams, que es periodista, escritor, tiene libros publicados, uno por ejemplo sobre el robo de las manos de Perón, Necromanía, acerca de la cultura de la muerte, que subrayó que tenemos los argentinos, que es poeta también. Le pregunté a Claudio Negrete Williams qué otros libros había escrito, por si me había olvidado de alguno. Tengo un libro de poesías, Olón,
publicado en Argentina en el año 2016, con una edición en Italia en el año 2019. Y este último, que es La verdadera historia de la creación de Vicente López, que es una investigación histórica sobre los motivos que llevaron a la creación del municipio en 1905. ¿Por qué pensaron en este? En pandemia pensamos con el doctor Constella que era un momento propicio para poder investigar, hurgar en archivos, tratar de averiguar por qué se creó el partido de Vicente López. Y digo por qué, porque la única información que uno podía encontrar en los libros de historia era apenas una página que hacía referencia a una pelea que habían tenido algunos vecinos por un aumento de impuestos con el municipio de San Isidro y que por ese motivo decidieron impulsar la creación de un nuevo partido. El argumento es muy pequeño para la creación de un municipio, generalmente confluyen muchos motivos. Por eso, con el doctor Constella, que hemos escrito el libro, fuimos a averiguar y a investigar en los archivos de la legislatura bonaerense, los archivos municipales de San Isidro, la información periodística de la época, cruzar información, ver, analizar, y creo que hemos logrado reunir la suficiente documentación que permite explicar los motivos políticos, los motivos sociales, los motivos económicos, es decir, la multiplicidad de motivos que llevaron a la sanción de la ley en 1905, creando el partido de Vicente López, que fue el último desprendimiento de San Isidro. Si esta es la verdadera historia, ¿hubo otras? Cuando titulamos La verdadera historia de la creación de Vicente López, tiene que ver con que no hubo historia más que con refutar otra historia, sino que la verdadera, y yo diría hasta completa historia, para entender, para comprender un municipio que tiene casi 300.000 habitantes, tantos habitantes como muchas de las provincias argentinas. Es decir, entender bien por qué existe este municipio donde vive desde hace más de 70 años los distintos presidentes de la Argentina. Entender eso, ¿no? ¿Por qué se creó el municipio? Por lo tanto, la verdadera historia es que hemos logrado tener una verdadera completa historia y documentada, porque en el libro, al final del libro, ponemos todos los debates de la legislatura bonaerense, todos los documentos que hemos podido recabar, para que esté respaldado el libro en esos documentos y que cualquiera pueda leerlos. ¿Por qué este libro con Carlos Constella? El doctor Constella fue el primer defensor del pueblo de Vicente López, estuvo durante 10 años al cargo de la defensoría. Con tal motivo, y al ser una de las primeras defensorías del pueblo de la provincia de Buenos Aires, se ha convertido con el tiempo con uno de los principales referentes de esta especialidad en el mundo, y en la Argentina de ella presidió la Federación Argentina de Defensores del Pueblo, un antiguo vecino y un hombre muy riguroso que ha publicado muchos libros. Un municipio es algo pequeño. Ustedes citan a Borges para señalar que un municipio o una pequeña ciudad como es Vicente López sirve de alguna manera para entender el universo. La referencia a Borges tiene que ver con que en las historias pequeñas uno puede encontrar las grandes historias, o por lo menos son las que construyen las distintas pequeñas historias, la historia común más grande, que puede ser en este caso la historia de la provincia de Buenos Aires y también la historia de la Argentina. En este recorrido y búsqueda de archivos, como está mostrado en el libro, ¿tuviste alguna sorpresa? Lo primero que hicimos fue ir a la legislatura de la provincia de Buenos Aires y leer los debates parlamentarios que se hicieron desde septiembre de 1905 hasta diciembre, cuando es aprobada la ley, tanto en diputados como en la Cámara de Senadores. Esa fue una fuente primaria muy importante, porque ahí pudimos ver las distintas posiciones que tenían los legisladores, cómo jugaban políticamente, los argumentos, sobre todo de quien presentó el proyecto de ley, que fue el diputado Alfredo Madero, que dio los argumentos por los cuales habría que crear un nuevo partido tomando al pueblo de Olivos y al pueblo de Martínez como referencia.
La otra fuente importante de archivos fue el Consejo Deliberante de San Isidro. Creo que es el aporte más destacado que hace el libro, porque pudimos leer las actas del Consejo Deliberante, que era la autoridad máxima. El Consejo era el que elegía quién era intendente. Y ahí en las actas del año 1897-98 hasta 1905 pudimos ver cuáles eran los temas predominantes para el poder de San Isidro, y pudimos comprobar que en ningún momento la separación de un tercio del territorio para crear un nuevo partido como fue el de Vicente López fue un tema que estuvo en la agenda política, no estuvo en la discusión, y además no hubo ningún reclamo formal a la provincia de Buenos Aires, a la gobernación, quejándose ya sea desde el punto de vista político o con una carta o con una presentación judicial. Es decir, los documentos de San Isidro nos indicaron que se puede llegar a la conclusión de que la división del partido, la creación de un nuevo partido como fue el de Vicente López, era un proceso que el poder político de San Isidro no podía frenar. Y hay también un recorrido de personajes célebres. Bueno, damos muchos nombres, protagonistas de esta historia, fueron reales protagonistas. Algunos que puedo destacar es sin duda el gobernador Marcelino Ugarte, un hombre que provenía del sector conservador de la provincia, que hizo alianza con sectores del radicalismo, con otros sectores conservadores, porque él tenía un proyecto muy claro que era ser presidente de la nación con, de alguna manera, el padrinazgo político del presidente Quintana, que después murió. Pero Marcelino Ugarte fue el primer gobernador que se propuso construir un poder político en La Plata, un poder político fuerte de la provincia de Buenos Aires, que había quedado de alguna manera decapitada, porque los grandes dirigentes nacionales siempre estuvieron en la ciudad de Buenos Aires. Otro personaje muy interesante a tener en cuenta es el intendente de entonces, el ingeniero Orlando Williams. ¿Por qué? Porque a él le tocó vivir esos primeros meses de la presentación del proyecto de ley, y da la casualidad que uno de los documentos más interesantes que surgen de los debates parlamentarios es un petitorio de 500 firmas de vecinos de Olivos, entendemos mayoritariamente algunos de Martínez, solicitando al gobernador la autonomía. Esos 500 vecinos, si los trasladamos a esta época en función del porcentaje de población, representarían hoy un petitorio aproximadamente de 30.000 vecinos. ¿Quién firma ese petitorio? El intendente de San Isidro, Orlando Williams. Con lo que ahí nos da otra pista para entender que había una situación en la cual el municipio de San Isidro no podía ya mucho contener esa decisión, porque entre otros temas que aparecen en el Consejo Deliberante es que no daba satisfacción a los reclamos permanentes que tenían los vecinos de Olivos. Y otro personaje interesante al que se le atribuye aquella pelea impositiva es Ángel de Alvear, hermano de Marcelo T. Alvear, que se atribuye que él fue el que intercedió ante el gobernador Marcelino Ugarte para tener la autonomía. No hay ningún documento que lo pruebe. Tenía tierras por la zona de Martínez, pero sí se sabe, está documentado, que él viaja a París en marzo de 1905 porque estaba muy enfermo, suponemos que de cáncer, y él muere en agosto, antes que se presente la ley. Pero es un personaje interesante por todo lo que significó la familia Alvear en esos años. Nos despedimos hasta el próximo Línea Privada, en donde volveremos a intentar salir del atontamiento en el que esta manera de vivir nos sumerge, y les propongo escuchar nuestro himno nacional, ya que a eso nos referimos, en forma completa, aunque conocemos la versión genial de Charlie. Este recorte que cantamos desde 1944 es también como un hachazo a nuestra historia. Hoy
Oíd mortales el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas, ved en trono a la noble igualdad. Se levanta en la faz de la tierra una nueva gloriosa nación, coronada sus 100 de laureles, y a sus plantas rendido un león, y a sus plantas rendido un león. Sean eternos los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir, coronados de gloria vivamos. Oh, juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir. En Medife sabemos que es fundamental la excelencia médica. Eso está representado en nuestro Sanatorio Finoquieto, que trabaja para poner a la salud en lo más alto. Asociate hoy en medife.com.ar con descuento por 1 año. Medife, estamos con vos. Hay pionono, atún, pan dulce, turrón, señora, budín, sidra, vino, garrapiñada. Salva la Navidad con precios moronenses. Canasta navideña a solo 13.900 pesos. Municipio de Morón, corazón del oeste. Soy el Ratón Pérez, a vos te hablo. A vos, que usás la app Galicia y aprovechás todos los ahorros en farmacia, supermercado, pilcha. ¿Te dicen ratón por eso? Acordate que no es un insulto, es un halago. Te lo digo yo, que no guardo la plata abajo del colchón. La dejo abajo de tu almohada. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo? No, está bien, Tiramos otra de nuevo si querés. No, yo no estoy muy contento.